Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Les recuerdo que el día miércoles tendrían ustedes el examen. Por favor, a las 11 de la mañana el día miércoles el examen. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Confirme, por favor, que en la pantalla ven el resumen de la clase. Sí, sí se ve, ingeniero. Ya. Sí. Entonces habíamos estado viendo lo del vector gradiente, ¿no es cierto? Y la diferencialidad de un campo escalar. Para eso dijimos que se debía evaluar el límite de f de a más h menos f de a menos la aplicación lineal t de a de h sobre la norma de h, donde h es un vector de componentes hk cualquiera, ¿ya? Y la transformación va a tener va a estar definida de la misma dimensión que el campo escalar. En sí, o sea, también es un campo escalar de la misma dimensión que el campo de origen que estamos investigando, si es o no diferenciable. Si es que este límite existe y es igual a 0, entonces podemos decir que el campo es diferenciable. Esta aplicación lineal o transformación lineal que nosotros necesitamos para colocarla aquí en el límite, dice que podemos calcularle como el gradiente del campo en el punto A, producto punto con el vector Y, o el vector Y, H o el que sea, ¿no? Y de esta forma podemos calcular nosotros la transformación lineal para colocarla acá y evaluar este límite. De existir este límite, pero que sea distinto de 0, entonces podemos concluir que no es diferenciable el campo en el punto específico A, ¿no es cierto? Que tiene unos valores fijos. ¿Ya? Por otro lado, cuando hablamos de esta parte importante que decía si un campo escalar es diferenciable, es decir, si este límite existe y vale 0, entonces puedo decir que existe su gradiente, ¿ya? Y es una proposición de tipo P condicional. P entonces, o sea, solo de izquierda a derecha. Por lo tanto, no puedo decir que si es que existe el gradiente, el campo es diferenciable, porque solamente va de izquierda a derecha. Por otro lado, estuvimos viendo la condición suficiente de diferenciabilidad, ¿no es cierto? Y aquí decíamos que para que un campo escalar F en un punto A, que es elemento del conjunto de salida, se diga que es diferenciable si existen las derivadas parciales de ese campo en una bola de centro del punto A, el punto de análisis, y estas son continuas en A, o sea, si estas derivadas parciales son continuas en ese punto de análisis, entonces decimos que F es diferenciable en A. Recuerden que nosotros ya vimos la definición de una bola, ¿no? De centro A y radio R, acuérdense. A un campo escalar que cumpla la hipótesis de este teorema, teorema 5, se le llama diferenciable con continuidad. También dijimos aquí, geométricamente una función es diferenciable, o sea, una forma de identificar si podría ser o no, es que es diferenciable en un punto específico cuando existe un plano. Aquí tenemos un plano, este es el punto, aquí no le he puesto, pero sería este el punto A del que estamos pensando. Y claro, aquí estamos considerando un campo escalar en R3, ¿no? Porque está f de xy y está representada esta superficie. Ahora no me deja escribir. Bueno, aquí me deja escribir, no sé por qué, que está esto. Algo pasó. Bueno, este punto es el punto A, donde estoy pensando ver si es que el campo escalar f de xy que tiene esta forma, digamos, un poco irregular, pensemos como la superficie de una montaña o una colina, ¿ya? Entonces, en este punto A,
yo quiero ver si es que esta superficie representada por este gráfico es diferenciable este campo escalar. Entonces busco el punto un punto y trazo un plano tangente a ese punto. Si a este plano yo le inclino con leves movimientos y al hacer eso, este plano toca otros puntos de la superficie, entonces puedo decir intuitivamente, adelantarme a decir que ese campo sí va a ser diferenciable. Pero recuerden, la única manera de realmente determinar si un campo es diferenciable o no es calculando el límite que ya vimos en un inicio y demostrando que ese límite vale cero. Sí, pero esta es una herramienta que se suele ocupar como para anticiparnos a saber la respuesta de que es diferenciable o no. ¿Sí? Entonces, si al mover el plano, este plano toca otro punto de tangencia, al moverle hacia un lado, hacia adelante y hacia atrás o hacia un lado al otro, entonces puedo ya saber que ese plano es diferenciable o no. Vimos el caso de este campo escalar que tenía dos formas y que encontramos las derivadas de esta manera, ¿no? Derivando, aplicando la regla de la derivación para la división y que vimos que en 0, 0 no se definían, ¿no es cierto? Pero para otros puntos sí. Entonces aquí está el gradiente, esta es la derivada con respecto a X, esta es la derivada con respecto a Y. Y este es el punto A, 2 en X, 1 en Y. Y el vector B, en cambio, es el punto 0 en X, 1 en Y. Es el vector B, perdón. Entonces dice, la derivada de este campo F en el punto A con respecto al vector B, como ya aprendimos antes, es igual al gradiente de F evaluado en el punto A, producto punto con el vector B. Entonces, el gradiente reemplazando aquí, si X vale 2 y Y vale 1, al reemplazar aquí, nos queda menos 3 sobre 25, reemplazando X igual a 2 y Y igual a 1. Igual, si reemplazamos acá en la derivada 2, también los valores de X y de Y nos sale 12 sobre 25. Producto punto al vector B, 0, 1. Hacemos el producto punto y nos queda esta expresión. Esta expresión es la derivada del punto, perdón, la derivada del campo en el punto A respecto a este vector B, aplicando esto del gradiente del campo en el punto, ¿no? Y por otro lado, también vimos en la clase anterior que la dirección de máximo crecimiento de la derivada, ¿no? Del campo, perdón, la dirección de máximo crecimiento del campo F va a ser en esta, dividiendo el gradiente del campo para su norma. Entonces, si este es el gradiente, este es la derivada, ¿no es cierto? Este es el gradiente evaluado en el punto y dividido para la norma de este gradiente que se saca elevando al cuadrado las dos y sumando, ¿no? Esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado, raíz cuadrada, nos va a salir que la norma es la raíz de 153. Entonces, el gradiente le divido para la norma y obtengo la dirección de máximo crecimiento. Si me pidieran cuál es la dirección de mínimo crecimiento o de decrecimiento máximo, entonces solo le pongo un signo menos adelante. Y eso es todo. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Nos correspondía entonces, para terminar este resumen, ahora ver el teorema 6, que es la regla de la cadena, o también la regla para derivar una composición, ¿sí? Una composición entre un campo escalar y una trayectoria. Entonces dice, por un lado tenemos un campo F, ¿sí? Generalizado desde un conjunto omega, cualquiera su conjunto de Rn en los reales, un campo escalar. Y por otro tenemos una trayectoria alfa, mire, una trayectoria como las que estudiamos antes que los campos, que va desde un intervalo i en Rn. Una trayectoria de tal manera que la imagen de la trayectoria sea subconjunto del conjunto de salida del campo escalar para que pueda existir la composición. ¿Sí? Y t es un elemento del intervalo i. Si alfa es derivable, o sea, si la trayectoria alfa es derivable en el t que pertenece al intervalo y f es diferenciable en alfa de t que pertenece a omega, entonces f o alfa, perdón, f o alfa, o sea, la composición f o alfa de t va a ser derivable en el punto t y se tiene que la derivada de f o t' de t va a ser igual al gradiente del campo compuesto con alfa de t, producto punto alfa prima de t. Entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente
aplicar esta fórmula para poder hallar la derivada de la composición entre un campo escalar y una trayectoria. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo. Antes, sí, veamos de una vez esta partecita. La proposición 7 y luego dejamos la 8 para luego. En la proposición 7 dice, estando en R2, mire, puedo escribir con el lápiz. Estando en R2, tengo el campo F que va de omega en R, campo escalar, y C, una de sus curvas de nivel. Acuérdese del tema de curvas de nivel. Decía que las curvas de nivel es cuando a la función f yo le igualo a z, ¿no es cierto? A un c igual a tanto. Pudiendo c ser 0, mayor que 0, menor que 0, y que podrá tener restricciones del valor de c dependiendo de la forma que tenga el campo escalar. Entonces pensemos aquí, por ejemplo, les puse este gráfico del paraboloide, que es una en R2, ¿no? Y aquí está una curva de nivel. Sí, esta que está pintada en rojo. Entonces dice, dado ese caso, en R2, un campo f de xy que tiene la representación gráfica este paraboloide y una curva de nivel c. Entonces dice, el gradiente del campo es normal a c. Aquí es normal, es decir, el gradiente forma 90 grados con la curva en ese punto. En cada punto que yo me ubique a lo largo de la curva C, voy a tener que el gradiente es ortogonal, o sea, forman 90 grados entre el gradiente y una recta que pudiera trazar en ese punto, una recta tangente, ¿no? La derivada direccional del campo F a lo largo de C es igual a 0. O sea, si yo calculo la derivada direccional en un punto aquí o en un punto acá, ¿sí? En cualquiera de los puntos a lo largo de esta, la derivada va a ser igual a 0. La derivada direccional dice va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque van a estar formando 90 grados y como la derivada direccional es vamos a usar con el producto punto, recordando que tenemos que tomar en cuenta el ángulo que existe entre los dos vectores involucrados. Entonces el gradiente y la recta tangente en ese punto van a formar 90 grados. El coseno de 90 es igual a 0 y entonces por eso nos da esto. A lo largo de la curva C, ¿no? Igual puedo yo trazar otra curva C por acá y lo mismo va a pasar a lo largo de los puntos de esa curva C. O puede tomar esta última acá y lo mismo va a pasar en cualquiera de las curvas de nivel. Va a resultar que se cumplen estas tres proposiciones. La derivada direccional del campo tiene un valor máximo en la dirección normal a C. Acuérdense, dijimos que si este es el gradiente y el vector está en la misma dirección, el ángulo entre ellos sería 0 grados. Y si es 0 grados, entonces el producto escalar tiene el máximo valor, porque el coseno tendría el valor máximo de 1. Entonces a eso se refiere esto, que ya les expliqué, considerando el caso de que el ángulo, el vector y el gradiente formen 0 grados, formen 180 grados o formen 90 grados y decíamos que en ese caso, ¿no?, estaría en estado estacionario, ¿no? Que es esta proposición 2. Ya, entonces vamos a ver el ejemplo acá. Esperemos que aquí sí me sirva el lápiz. Ya. No me sirve. Y ahora. Yo estaba usando hasta hace ratito y no sé por qué ahora no me sirve. Me sirve, por Dios. Voy a abrir de nuevo. Parece así. No me sirve ni aquí ni allá. No. Ya. Marca con el mouse, pero no marca con el...
Y ahora no me deja escribir con el mouse, me deja escribir con o sea, con el mouse puedo rayar y lo que sea, pero no puedo escribir con el lápiz. ¿Qué puedo haber hecho? Tal vez alguien sabe. Normalmente me había salido ya. Tal vez si está utilizando o sea, un lápiz aparte, desconectar y volverle a conectar. Un lápiz aparte. O sea, no sé si está utilizando una tableta para escribir. Sí, esta sí, que es Ajá. negrita. Tal Sí. vez si es de Bluetooth, puede ser que se le apagó, o si es por cable, No, no es desconectarle con y cable volver a está. conectar. Ya voy a volver a Safari y volver a conectar por si acaso. Que ya hice, pero. Y voy acá. No me deja. ¿Y ahora qué hago, chicos? Tal vez sea problema de la compu. ¿Pero qué hago? Igual, reiniciarla, a ver, tal vez sea por eso. ¿La computadora? Sí, O tal Chus. vez solo desinstalar e instalar el driver del Oh, dispositivo. desinstalar e instalar. Oh, Dios. O Pero sea, eso solo hasta se tendría me va que, la. Perdón. sí, sí. Claro, porque te tocaría buscar el controlador del Claro, me dispositivo. toca buscar eso y eso toma su tiempo. Ay, Dios. Deje ver si funciona una Jamboard. ¿Funcionará? O será problema ya del lápiz como tal. No pensé, no, justo me tiene que pasar esto ahorita. Caramba. O sea, es como que estuviera sin lápiz. Ve, escribo con el mouse, pero no con el lápiz. Es como que no tuviera lápiz. ¿Y ahora? No contaba con eso. No escribe ni en la Jamboard ni escribe aquí. Y ahorita hice, miren, ahorita le pasé acá. Este ejercicio les copié aquí para hacer. A ver, por favor, saquen ustedes el gradiente de este campo. Mientras tanto, saquen el gradiente de este campo F que está aquí en la pizarra, sí, en la pizarra. Saquen el gradiente. Y también saquen de la trayectoria. Tenemos este campo de R2 en R. Los XY se transforman en f de XY igual a x cuadrado y cubo. Y la trayectoria va de R en R2, donde los t se transforman en t cubo y t cuadrado. Entonces, por favor, comiencen a sacar el gradiente de este campo y la derivada de este para poder luego hacer la composición, ¿no es cierto?, del campo en el gradiente, de la trayectoria en el gradiente y hacer el producto punto con la derivada de la trayectoria. Saquen ustedes de eso mientras tanto, a ver si yo ya puedo hacer algo con esto. ¿Qué pasó?
A ver, chicos, ¿pueden ver la pantalla compartida? Sí, Ya, a ver, por favor, dícteme, ¿cuál es el gradiente? Veamos si... Dícteme, por favor. Sería 2xy cubo, coma, Ya, 3x cuadrado y cuadrado. 3x cuadrado y cuadrado. Muy bien. Ya, por otro lado, entonces ahí no, verán, tomarán en cuenta que este campo escalar es un campo tipo polinómico, entonces no vamos a tener problema con la continuidad ni con sus derivadas, porque no hay denominador, no hay raíces. Entonces existe la una derivada, existe la otra. Y también son polinomios. Por lo tanto, estas derivadas también van a ser continuas para todo R2, no va a haber problemas. ¿Ya? Ahora, por el lado de la trayectoria, necesito alfa prima de t. Si se fijan en esta trayectoria, tenemos que tiene componente en x t cubo, polinómica, y en y t cuadrado, polinómica. Entonces, tampoco voy a tener dificultades en cuanto a la derivada, ¿no? Existen las derivadas y nos queda que en este caso, la derivada sería 3t cuadrado, coma, 2t. ¿Sí? Ya. Pero ahora dice que tengo que hacer la composición del gradiente con la trayectoria. ¿Cuál sería esa? La composición del gradiente con la trayectoria. ¿A quién me ayuda? Ahora necesito el gradiente del campo compuesta con la trayectoria alfa de t. ¿Esto qué sería? 2. Por x, ¿cuánto vale x? T cubo. T cubo. Por y, que vale t cuadrado. Y eso al cubo. ¿Sí? Coma. 3 por x, que vale t cubo, al cuadrado, por y, que es t cuadrado, al cuadrado. Entonces, trabajando eso, nos va a quedar, aquí sería t a la sexta más 3, 2t t a la 9, coma, 3, t a la sexta y cuarto, y 4, t a la 10. ¿Estoy bien? Sí, Ya tengo la composición del gradiente con la trayectoria en función de t, ¿no? Ya, entonces, teniendo eso, sabiendo que para encontrar la derivada de la composición de f, la derivada de la composición de f con alfa, en cualquier t, solo tengo que aplicar el producto punto entre este gradiente compuesto con la trayectoria, producto punto con la derivada de la trayectoria. La derivada de la trayectoria, 3t cuadrado, coma, 2t. Hacemos el producto punto. Entonces nos va a quedar. Sería 6t. Se suman, ¿no? 9 y 2, t a la 11 más 6t a la 11. También. Sí, a la 11, ¿no? 9 y 2, 11. Y 10 y 1, 11. Entonces nos va a quedar 12 por t a la 11. La composición de f compuesta con alfa
prima, ¿no? La derivada. 12t a la 11, correcto. Esa es una forma de hacerlo. Esa es una forma de hacer la composición. La otra forma, pongamos acá, ¿no? Pongamos aquí primera forma. Primera forma. Segunda forma sería haciendo la composición y después derivando. ¿Sí? Haciendo la composición y después derivando. Otra alternativa. Y nos tiene que salir lo mismo. ¿Sí? Entonces, otra forma sería F compuesta con alfa de t, ¿cierto? Muy mal. Espera. Más bien sería así. A ver, tengo f de xy. Era x cuadrado y cubo, ¿no? ¿Ya? Eso tengo la f. Y a esto le igualo a z. Pero por otro lado, la trayectoria alfa de t en sus ecuaciones paramétricas tenía x es igual a t cubo, era, ¿no? Y y igual a t cuadrado. Es decir, z depende de x y z depende de y. Pero x depende de t y y depende de t. Entonces, aquí hay dos variables, ¿cómo es? En realidad hay una sola variable independiente, sería t, ¿sí? X y y son variables aparentes, o sea que parece que fueran variables independientes, pero en realidad no lo son, porque x dice que depende de t y y también depende de t. Entonces ahora aparece esto de que z es la variable dependiente, x y y son las variables aparentes y t sería la verdadera variable independiente, una sola. Como hay una sola variable independiente, entonces va a haber una sola derivada. Entonces, para hacer eso, se suele hacer como haciendo una extensión de la regla de la cadena, la derivada de z con respecto a t. No es derivada parcial, es una derivada global, ¿no? Porque solo depende de la variable t. Sería igual a la derivada parcial, ¿no es cierto? De z con respecto a x, se multiplica a la derivada de x con respecto a t, más la derivada parcial de z con respecto a y, por la derivada de y con respecto a t. ¿Así? Estas dos derivadas de aquí que voy a encerrar, estas dos son derivadas parciales, ¿sí? Mientras que estas de acá son derivadas globales porque x solo depende de t y y también solo depende de t. Entonces no hay derivadas parciales. Nosotros ya sacamos el gradiente de f. ¿No es cierto? Que está compuesta por las derivadas parciales. La una era, ¿cuál era? Ya me olvidé cuál era el campo. Ya. Entonces la una derivada parcial era 2xy cubo
La otra era 3x cuadrado y cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta de aquí es la derivada parcial. Derivada parcial de z con respecto a x. Y esta de acá es la derivada parcial de z con respecto a y. Ya tenemos. Y ahora la derivada de x con respecto a t. De aquí sacamos la derivada de x con respecto a t. Sería 3t cuadrado. Y la derivada parcial de y con respecto a t sería 2t. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar ahí. En nuestra expresión este de aquí. Nos quedaría, en principio, esto va a ser igual a 2xy cubo que multiplica a la derivada de x con respecto a t, era 3t cuadrado, ¿no? Más la derivada de z con respecto a y, 3x cuadrado y cuadrado, por la derivada de y con respecto a z, que era 2t. Pero como se fijan aquí, tenemos una expresión que tiene, yo solo quiero de z con respecto a t, porque z es la dependiente y t es la independiente. Pero aquí tengo x y y, entonces lo único que hago es reemplazar lo que vale x de la trayectoria. Sí, x vale t cubo. Entonces sería 2, para que quede todo solo en función de t, ¿no? 2 por x, que es t cubo, por y, que es t cuadrado al cubo, ¿sí? Por 3, t cuadrado, más 3 por x, que es t cubo, esto al cuadrado, por y, que es t cuadrado, eso al cuadrado, y por 2t. ¿Ya? Entonces, tenemos que llegar a la misma respuesta anterior. Son 6, t a la 6 y 3, 9 y 2, 11. Y acá también 3 por 2, 6. Por t a la 6 más 4, 10 y 1, 11. Y llegamos a la misma respuesta. Esta sería la derivada de z con respecto a t. Pero, ¿qué es z? Z es f, ¿no? F de xy. Entonces sería la derivada de f de x en cualquier punto xy. En cualquier punto t ya, perdón. Ya no pusimos xy, ¿no? Esta sería la derivada de f con respecto a t. 12t a la 11. Pero este ya es f compuesta con, aquí ya está f compuesta con alfa, ¿no? F compuesta con alfa. ¿Sí? Entonces, la primera forma que resolvimos era aplicando directamente la regla de la cadena. ¿Sí? Directamente. Del campo escalar sacamos el gradiente, de la trayectoria la derivada. Luego hacemos en el gradiente la composición del gradiente con el campo y hacemos el producto escalar entre el gradiente compuesto con el campo, producto punto con la derivada de la trayectoria. Operamos eso, simplificamos, llegamos a la respuesta. Esa es la aplicación directa de la regla de la cadena. En el otro caso, en la segunda forma, estamos considerando que tenemos un campo f de xy, al cual le voy a llamar z. Y tengo la trayectoria alfa de t con sus paramétricas, x y y. X depende solo de t, y depende solo de t. Entonces, solo puedo derivar x con respecto a t y y con respecto a t. Mientras acá,
Z depende de X y de Y. Parecería que X y Y son las variables independientes, pero en realidad son variables aparentes. Se llaman aparentes porque parecen ser variables independientes, pero en realidad como X es igual a T cubo y Y es igual a T cuadrado, entonces X depende de T y Y depende de T. Entonces la única variable independiente que tengo es la variable T. Por lo tanto, tengo una sola derivada. Solo Z con respecto a T. Aplico la extensión de la regla de la cadena. Z con respecto a X, la derivada parcial, por la derivada de X con respecto a T, más la derivada de Z con respecto a Y, por la derivada de Y con respecto a T. ¿Ya? Como teníamos el gradiente, tenemos estas derivadas parciales. Y de aquí tenemos estas derivadas de X con respecto a T y Y con respecto a T. Reemplazamos, operamos eso y llegamos a la misma respuesta. Pero esta es la composición, porque donde estaba X le reemplazamos lo que valía T, ¿sí? Donde está Y, lo que valía T en todas las partes. Y esa es la otra forma de encontrar una derivada de una composición. La una aplicando la regla de la cadena y la otra con una extensión de lo que es la regla de la cadena para composición de funciones de una sola variable. ¿Preguntas ahí, por favor? En este caso no tuve que yo demostrar que las funciones son diferenciables. ¿Por qué? Porque son continuos, ¿no? Esta función es continua, no tiene problemas, no tiene restricciones. Y la trayectoria tampoco. Si nos topáramos con funciones donde hay como es fracciones o raíces, tendría que previamente definir si es que es diferenciable o no en un punto específico, ¿no? Igual en el caso de la trayectoria. Si no, no podría aplicar la regla de la cadena porque me pide esa condición de que el campo sea la trayectoria sea derivable en T, elemento del conjunto de salida, y que el campo sea diferenciable en alfa de T. Si no, no puedo aplicar la regla de la cadena. Preguntas, por favor, aquí en esto. Ya, entonces veamos lo siguiente. Ahí, el resumen. Estaba acá. Le voy a pasar acá porque ahora estoy solo con esta pizarra, con esta pantalla. Ya, entonces ahora, proposición 8. Nos dice, si tenemos un campo otra vez, ¿no es cierto?, del conjunto de salida omega, pero ahora con subconjunto de R3. Bien. Un campo escalar. Y si C es una superficie de nivel, acuérdense que cuando estábamos en R3, los conjuntos de nivel eran superficies de nivel. Y cuando estamos en R2, los conjuntos de nivel son curvas de nivel, ¿sí? En este caso estamos en R3, entonces C es una superficie de nivel en F, entonces el gradiente de F es normal a toda curva contenida en esa superficie de F, ¿sí? Con eso, ¿qué podemos hacer? Si tenemos que omega es, aquí no debe ser pertenece, sino subconjunto, ¿no? Porque omega es un conjunto, y un conjunto no pertenece a R2, sino es subconjunto de R2. Y ahora aquí tampoco me dejan escribir. Aquí es su conjunto, no me deja escribir. No me deja escribir. Ahora, ¿qué hice? No se hizo. Creo que porque le aumenté esta figura ahí pasó algo. Lo malo es que no sé qué. Ya, bueno, entonces. Considerando que esta partecita, ¿no? Si sea omega, que es su conjunto de R2, si F está definido en omega, es un campo escalar diferenciable en un punto X0 y Y0, o sea, se conocen estos valores de X0 y Y0, ¿no? Que son, que pertenecen a omega. Entonces, la ecuación del plano tangente a la gráfica, en el punto X0 y Y0, F de X0 y Y0 es. Entonces, esta es la ecuación del plano tangente. Ecuación del plano tangente, ¿sí? ¿Qué necesito para hallar la ecuación del plano tangente? Cuando estoy en R2, mire, a ver si me deja poner una forma.
Cuando estoy en R2, ¿no? Ya, estando en R2, esta es la ecuación. ¿Sí? Z igual. F evaluado en el punto X0 y Y0 que es conocido, más el gradiente del campo evaluado también en el punto. Podríamos poner F de A por el gradiente de F evaluado en A, ¿sí? Producto punto con X menos X0, Y menos Y0. Y con eso encuentro la ecuación del plano tangente al campo escalar, a la gráfica del campo escalar, ¿no? En un punto específico. ¿Qué pasa si es que estamos con campos que tienen X, Y, Z, que son elementos de R3? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es construir una función F mayúscula que esté definida de omega, que era de R2, producto cruz con R, para que hayan X, Y, Z, ¿no? Ya no solo X, Y, sino X, Y, Z en R3. Y ahora la función F mayúscula va a ser igual a F minúscula de X, Y menos Z. De tal manera que si yo a esto le calculo los conjuntos de nivel de esta función f mayúscula, ¿sí? Cuando sea igual a 0, ¿no? Si esto lo igual a 0, me quedaría f de x y igual a z, ¿sí se dan cuenta? Entonces, f dice es igual a los conjuntos de nivel de la función f mayúscula cuando c vale 0. En este caso, entonces el gradiente de esta función f mayúscula va a ser igual en un punto x0 y y0, f de x0 y y0 va a ser igual a la derivada con respecto a la variable x de la función f minúscula evaluada en el punto x0 y y0, la derivada de esta función f de xy con respecto a y en el punto x0 y y0, y la derivada de z con respecto a z sería menos 1, ¿no? Con signo menos. Entonces, este sería el gradiente de esta función f mayúscula. Considerando eso, dice, este gradiente es normal al campo escalar F y por consiguiente al plano P, que es tangente al campo en el punto X0, Y0, F de X0, Y0. Además, este punto pertenece al plano. En su ecuación cartesiana, entonces, se puede definir de esta manera. La derivada parcial del campo, ¿sí? Con respecto a X, evaluada en el punto por X menos X0, más la derivada parcial del campo con respecto a la variable Y en el punto conocido por Y menos Y0. Y menos Z, porque esta derivada vale menos 1, como pueden ver aquí, es menos 1, ¿no? Menos 1 por Z menos F de X0 y Y0, y eso igualada a 0. Esta sería la ecuación del plano tangente a la superficie, a la gráfica de F en un punto dado, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer. Entonces veamos qué tenemos acá. Aquí solo les subrayé. Aquí les puse el ejemplo que ya hicimos de sacar el gradiente de este campo escalar que ya hicimos antes. Aquí estaban las derivadas, sacamos el gradiente, ¿no es cierto? Aquí está el gradiente y sacamos esta derivada en un punto respecto a un vector B cualquiera. Esta era la dirección de máximo crecimiento, que es lo que revisamos al comienzo de la clase. Y para este problema, dice, por eso les puse para que tengamos el antecedente. Volvamos al campo F definido en el ejemplo 2, que es este. Recuerde que en el ejemplo 3 vimos que este campo tiene este gradiente. Este era el gradiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Como estamos considerando el punto 2, 1, o sea, el punto A, o el X0 y Y0, como quieran llamarle. Puedo llamar A es igual a 2 en X, 1 en Y, o le puedo llamar también X0 y Y0, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que X0 vale 2 y Y0 vale 1, ¿sí? Entonces, el gradiente evaluado en el punto 2, 1, ¿sí? Aquí, si reemplazo X vale 2 y Y vale 1, aquí nos quedaría 4, ¿no es cierto? Menos 1, 1 menos 4, menos 3. Y abajo, 4 más 1, 5 al cuadrado, 25. Entonces nos queda 3 25avos. Y acá en cambio, 12 25avos. Saca el 1 sobre 25 afuera y nos queda 1 sobre 25 por 3,12. Este sería el vector gradiente en el punto A. ¿Ya?
Por lo tanto, dice la ecuación del plano tangente a la gráfica del campo F, a la gráfica del campo F inicial que teníamos acá arriba, ¿no? En ese punto 2, 1 y F de 2, 1. Entonces aquí está. Decía en la teoría decía en el punto X0, Y0, F de X0, Y0, así decía, ¿no? Entonces, ¿cuál es en nuestro caso? X0 vale 2, Y0 vale 1 y F de 2, 1, reemplazando en el campo cuando X vale 2 y Y vale 1, tenemos que venirnos a la forma, acá está, aquí, ¿sí? Si X vale 2 y Y vale 1, sería 2 por 1, 2, ¿sí? Sobre 4 más 1, 5, ¿sí? 2 quintos. F de 2, 1, cuando X vale 2 y Y vale 1, vale 2 quintos. Use esta forma, ¿no? Puesto que X es distinto de 0. Entonces ocupa la primera forma de sacar la ecuación del plano porque estamos en R2. F está definida en R2, ¿no? Entonces decía, Z es igual a F de X0 y Y0 más el gradiente de F en X0 y Y0 producto punto con X menos X0, Y menos Y0. Entonces solo reemplazamos. Esta vale 2 quintos. El gradiente en ese punto vale 1 sobre 25 por menos 3,12. Y X menos 2, Y menos 1. Ahora hacemos el producto punto, ¿no es cierto? Y operamos. Queda una ecuación de esta forma, como pueden ver, ¿sí? Y claro, como son fracciones, entonces lo que hacemos es multiplicar todo por 25, de tal manera que nos va a quedar 3x, ¿no es cierto? Positivo, menos 12y, pasando todo a un solo lado, las x y al otro lado el valor constante. Entonces nos queda 3x menos 12y más 25z es igual a 4, ¿sí? Porque aquí nos faltaría colocar este z de aquí, ¿no? Z es igual, Z es igual. Al multiplicar todo por 25 nos quedaría 25z. Y este término nos quedaría libre, pero o sea, a este lado y esto pasa al otro, ¿sí? Esta es la ecuación que también se podría escribir como 3x menos 12y más 25z menos 4 igual a 0. Es la ecuación del plano tangente a la gráfica del campo F en el punto 2, 1, F de 2, 1. En ese punto, este plano es tangente. Topa en un solo punto. ¿Sí? ¿Preguntas ahí, por favor? Ya teníamos el gradiente. Pensemos aquí en este ejemplo de acá, que también nos pidieran hacer el plano tangente, ¿no? Entonces, para hacer el plano tangente, necesitamos un punto. Entonces, digamos que X0 y Y0 podría ser el punto A, ¿no es cierto? Sería el punto menos 1, 1, pensemos, ¿ya? Entonces, lo que tendría que hacer es simplemente sacar el gradiente del campo en el punto A, cuando X vale 1 y Y vale menos 1. Entonces, ¿qué sería? 2 por 1, 2 por menos 1, menos 2 por 1, menos 2. El gradiente, la derivada con respecto a y, sería 2 por menos 1 al cuadrado, 3, perdón, por menos 1 al cuadrado nos quedaría 3 y por 1, 3. El gradiente en el punto vale 2 menos 3. ¿Ya?
¿Qué más necesitamos? Necesitamos f en el punto. F evaluado en el punto A. Es decir, f en el punto menos 1,1. ¿Ya? En este caso, el campo era x cuadrado y cubo. En este caso, el campo es f de x, y igual a x cuadrado y cubo. Entonces, en el punto menos 1 al cuadrado, 1. Y por y, entonces vale 1. Entonces, la ecuación del plano tangente en ese punto A va a ser z igual a f de A más el gradiente del campo en el punto A, producto punto con x menos 1, y menos 1. Así. Estábamos en forma general. Entonces, si ponemos así, sería x menos x0, y menos y0. Así dice, ¿no? ¿Sí? Estamos usando esto de aquí. Esta ecuación de aquí. Para encontrar la ecuación del plano tangente. ¿Ya? Entonces ya tenemos todo. Z es igual a f de menos 1, 1, que vale 1. Más el gradiente, que vale menos 2,3. Producto punto con x menos 1, nos quedaría más 1, y menos 1. ¿Ya? 1 más sería menos 2, ¿no? Menos 2 que multiplica a x más 1, más 3 que multiplica a y menos 1. Entonces nos quedaría 1 menos 2x menos 2 más 3y menos 3. Ya pasamos las x y las y al otro lado. Nos quedaría 2x menos 3y más z es igual a 1. Y aquí tengo menos 5. Nos quedaría menos 4, ¿no? Menos 4. Lo que también puedo escribir, pasando todo a un solo lado, 2x menos 3y más z más 4 igual a 0. Ecuación del plano tangente a este campo F en el punto menos 1, 1. Es un plano inclinado que no pasa por el origen, ¿no? Porque si para que pase por el origen, el término independiente debería ser 0, entonces no pasa por el origen. Es el plano tangente, ecuación del plano tangente. Preguntas. Listo, chicos, entonces si no hay preguntas, nos vemos el día miércoles. Voy a detener la grabación de la clase.